Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Que el Señor me los colme de paz y de bendiciones en sus hogares. En esta linda mañana quiero compartir con ustedes en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 8 al 14. Vamos a estar meditando en ella, pero también les voy a explicar algo sobre por qué Dios le habló a esta iglesia en dos aspectos. Uno con respecto a la idolatría y uno con respecto al bautismo del Espíritu. Es necesario que prestemos atención. ¿Por qué? Porque vamos a saber por qué el Señor le habla a la iglesia de Éfeso por dos definiciones que debemos de saber nosotros, la iglesia del Señor. Lo que pasa es que no teníamos como tal la enseñanza correcta de la palabra, y si la teníamos, muchos la ignorábamos. Pero es necesario que prestemos atención, porque a Dios, cuando está hablando, hay que prestarle mucha atención con lo que está diciendo. Es necesario que entendamos de que es en Él, por Él y para Él que vivimos, ¿sabe? En esta mañana vamos a estar orándole al Padre y pidiéndole que tome el dominio y el control de nuestras vidas. Es necesario que prestemos mucha atención con respecto a por qué el Señor le habla a esta iglesia en dos aspectos diferentes. Vamos a estar orando primeramente, que sea Dios que nos guíe y nos enseñe a caminar conforme a su voluntad. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, en esta hora, Padre amado, te pido perdón por los pecados que he cometido en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Padre, en esta hora, todo hombre fuerte, a todo principado y potestades del diablo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que tú vayas delante de mí como poderoso gigante, bajo la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Querido hermano, vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de su cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predeterminado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio
de sus voluntades, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vuestro, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alcanzar de su gloria, para alabanza de su gloria, perdón. Querido hermano, aquí estamos viendo a Pablo hablando con respecto a la voluntad del Señor. Que la voluntad del Señor es que nosotros alcancemos. Hay una sabiduría que es terrenal, pero esa sabiduría es de los hombres. Lo poco que un hombre puede tener, esa sabiduría es vana porque no sobrepasa el entendimiento. Pero hay una sabiduría que proviene de Dios, que es ilimitada. De Él provienen todas las cosas. Desde el momento que hubo el destello en la creación, cuando el Señor dijo, hágase la luz, toda esa sabiduría y todo lo que encierra el conocimiento del Dios eterno. Porque esa sabiduría es revelada por medio de su espíritu. Porque ¿quién conoce hasta lo más profundo de Dios si no es el Espíritu de Dios? Mira lo que empieza diciendo. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Que nosotros les conozcamos a Él y que entendamos que es en Él y por su gracia. Es necesario que vayamos entendiendo todas estas partes, dándonos a conocer el ministerio de sus voluntades según su beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo. Esta palabra beneplacento es permiso. Dios se permitió recoger todas las cosas que habían en Él. ¿Por qué? Porque a Él le place hacer conforme a su voluntad. Y recordémonos que Dios, dice las Escrituras, que Dios existe por su propia voluntad. O sea, que antes de Él no había nada y después de Él tampoco va a haber nada, porque es su espíritu el que puso en nosotros, y es el Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas en el principio. Y dice así, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo fue creado, fue hecho para Él, por Él,
por su propia voluntad. O sea, que nosotros existimos por Él. O sea, no hay otra realidad. Nadie descendió del mono, nadie descendió de ningún animal. Nosotros no somos animales, nosotros somos creación de Dios. Dios nos hizo del polvo de la tierra. Que el ser humano fue evolucionando, poco a poco se fue adaptando al cambio de los tiempos, sí, porque es la voluntad de Dios. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predeterminado conforme a propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando nos está hablando de que Él nos ha designado desde antes de la fundación del mundo, nos apartó, nos conoció y nos predeterminó para este tiempo en su voluntad. O sea que nosotros vamos a hacer conforme a como Él quiere. Pero aquí hay un punto muy importante. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo por medio del Espíritu Santo? Sí, cuando tú vienes a Dios te pones en obediencia para con Él y empiezas a buscarle y a anhelar esa llenura del Espíritu Santo. Él te va a capacitar para que tú tengas su voluntad conforme a como Él quiere, porque Él te va a enseñar lo que debes de hacer, a fin de que seamos para alabanzas de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Por qué? Porque es en Cristo que tenemos redención. ¿Por qué en Cristo? Porque es su Espíritu Santo la que nos dio por herencia. Acuérdense que cuando Él se fue a ir, le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya para que el Padre os envíe al Espíritu Santo de verdad. O sea que no nos dejó huérfanos en ningún momento. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero que para que recibiéramos el Espíritu, mira lo que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio. ¿Qué les está diciendo? Que tienen que oír, o sea, tienen que recibir el conocimiento del Evangelio, o sea, la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Cuando dice en Él habéis creído, fuiste sellado, ya, porque aquí, después que habéis oído, habéis creído, eres bautizado por medio de las aguas. Y es aquí donde está lo que el Señor nos está indicando: que primero recibimos la doctrina, oyendo, creímos y fuimos bautizados. Y luego les voy a estar explicando algo. ¿Qué es la arra de nuestra herencia? Esta, la redención de la posesión
adquirida para alabanza de su gloria. Queridos hermanos, aquí hay dos puntos muy importantes que era lo que el Señor me estaba hablando con respecto que por qué le había hablado a esta iglesia dos veces. Una con respecto a los ídolos y una con respecto al bautismo. Resulta que para que el ser humano sea bautizado en el Espíritu Santo, tiene que tener el conocimiento y tiene que tener, óigase bien, el entendimiento. ¿Por qué? Porque es una decisión. Oíste y creíste en el Evangelio, la palabra de verdad. O sea, que un niño cuando nace inocente. Pero hay una transición cuando dejamos de ser niños para empezar a ser adulto, que empieza a tener la persona conocimiento. Es por eso que el Señor dice: dejad los niños venir a mí, y aun cuando sean viejos no se apartarán. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento de la verdad de Cristo. Cuando tienen el conocimiento de la verdad, hay decisiones que tomar. Es por eso que Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo, si lo van a leer, en el capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo que voy a leer yo ahorita, que es el 5, voy a leer nada más el versículo 5, él les explica a los discípulos de Apolos: habéis creído, habéis recibido el Espíritu Santo. Y ellos le explican y le dicen: ni siquiera habemos oído si existe un Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que la persona tiene que oír, creer, tomar la decisión para ser bautizado, porque es el Señor que va a obrar en ellos. Por tanto les habla a estos que se hacen llamar curas o padres o pontífices, como se quieran llamar, que están errados en esa creencia que pueden bautizar un niño recién nacido. Porque un niño recién nacido tiene inocencia. Pero ¿qué pasa cuando ya empieza a pasar de la adolescencia a la adultez? Allí es donde la persona tiene que creer, confiar y escuchar la palabra de verdad para que el Señor los bautice y Él tome posesión de su vida. He aquí, mira, cuando dice en el capítulo de Hechos 19:5, dice así: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de el Señor Jesús. Es allí donde el Señor nos está hablando de que necesitamos entender que el pueblo de Dios, esta es la doctrina sagrada de Dios. Arrepentimiento. Nosotros tenemos que arrepentirnos para luego convertirnos y bautizarnos. Arrepentir no es lo mismo que convertir. Arrepentir es despojarme de los pecados. Convertirme es hacer la voluntad de Dios. Y bautizarme es despojarme, porque el que hace esta transformación es el Espíritu Santo de Dios, por medio del conocimiento de su verdad, de su evangelio.
para que podamos ser transformados. Por eso el Señor le habla a esta iglesia dos veces. Una con respecto a los ídolos y una con respecto al bautismo. Mira de a dónde has caído, le dice. Acuérdate de las primeras obras. Por lo tanto, hermanos, por eso es que muchas personas se han perdido, porque el evangelio para aquellos quienes se pierden no se les es revelado. ¿Por qué? Porque ellos tienen encubierto por la desobediencia al Señor. Vamos a estar orando en esta mañana y que sea Dios que tome el dominio y el control de nuestra vida. Padre amantísimo, Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, que en esta hora, Señor, te doy gracias por tu palabra y te pido que esta palabra sea llevada por todo pueblo, ciudad y naciones de la tierra, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, tú eres Dios. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres eterno. Padre, por siempre y para siempre. Señor, ¿cómo vamos a conocer que tenemos al Espíritu Santo si nadie, Señor, nos habla de Él? Te pedimos que lleves esta palabra por todo pueblo, ciudad y naciones de la tierra, y que tú, Padre amado, escudriñes las mentes y los corazones y que convenzas, Padre amado, de pecado, Señor, a aquellos que han, Señor, llenado de falsas doctrinas a tu evangelio, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que trates con él, con sus vidas y con sus corazones, y que se haga tu voluntad, Padre. En esta hora te pido por el pueblo de Israel, que es tu congregación, es tu pueblo, pueblo adquirido por ti, comprado a precio de sangre. En el nombre poderoso de Jesús te pido que seas tú tomando el dominio y el control. Todo es tuyo y te pertenece, Señor. Que tú te enciendas en nuestros corazones como una antorcha, y que esa antorcha jamás se extinga su fuego, sino que se haga más visible, Padre amado, para poder, Señor, hacer tu voluntad y llevar tu obra a cabo en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por todos aquellos hermanos, Padre amado, que están en tu búsqueda, que seas tú transformando su corazón, sus vidas sean transicionadas, sus vidas sean, Padre amado, Señor, haciendo que todo, Padre amado, coja sentido para que tú, Señor, nos encamines hacia tu verdad y tu bondad y tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús. También te pido, Padre amado, por cada rey, cada gobernante, cada presidente, cada funcionario de Estado, que seas tú, Padre amado, tomando el dominio y tomando el control de nuestra vida. Tú eres el alfarero, tú eres el Dios altísimo. Trata con ellos y sus familias, que ellos puedan, Padre amado, Señor, ser personas excelentes, Padre amado. Quita toda ira, quita toda contienda, quita todo, Señor, divisionalismo, Padre amado. Quita todos aquellos malos entendidos, quita toda aquella contienda, Señor, que Satanás ha puesto en sus corazones, para que ellos vengan, Señor, al arrepentimiento y que se haga tu voluntad en sus vidas. En el nombre de Jesús, que se haga conforme a tu voluntad, Padre. En esta hora te pido por las personas que están enfermas, Señor. Mira a las personas que tienen cáncer, Señor, guíalas, Señor, que ellos puedan, Padre amado, recibir esta palabra de fe. Por tu sangre hemos sido sanados, curados, limpiados, y yo creo, Padre amado, en mi corazón, Padre amado, que esta palabra, Señor, tú vas a hacer que
se cumpla en sus vidas, Señor. Por tu sangre, por tus llagas hemos sido sanados, curados. Tú clavaste el pecado y las enfermedades en esa cruz. En el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad, bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Queridos hermanos, en esta mañana que Dios me los bendiga y que la paz del Eterno esté sobre cada uno de vosotros. Que Dios los bendiga.